Un cordial saludo, queridos estudiantes. Avanzamos con las civilizaciones mediterráneas y en esta sesión 4 vamos a estudiar lo que es el Imperio Romano o continuar estudiando, porque recordemos que en una sesión anterior hemos estudiado ya acerca de esta civilización. ¿Cómo se formó el Imperio Romano? La guerra civil en que se vio sumida Roma finalizó en el año 31 a.C. con la victoria de Octavio. En el año 27 a.C., vemos que el Senado le otorga el título sagrado de Augustus. Esto significaba que todo lo que hiciera estaba bajo la protección de los dioses. Poco a poco vemos que Octavio Augusto fue ejerciendo todos los poderes. ¿Cómo qué poderes tenía él? Era el jefe del ejército, impartía justicia y elaboraba leyes, controlaba la vida religiosa. Así vemos que se convirtió en el primer emperador romano, lo que supuso prácticamente la final de la república y más bien paso a un gran imperio. ¿Cómo estaba organizado el imperio? Prácticamente vemos que estaba organizado en provincias. Estas provincias que estaban gobernadas por representantes del gobernador, que estos vivían en la capital de cada provincia. En las provincias lo que se hacía era pagar impuestos, que no eran nada económicos, eran impuestos elevados, nos dice la historia, y que obviamente esto ayudaba de una excelente fuente de ingresos para el Estado. Con los impuestos lo que se hacía era pagar al ejército y también a los funcionarios. Vemos que se crearon muchas ciudades que estaban bien comunicadas gracias a las vías que se dieron en la capital del imperio. También la historia nos hace mención que cada ciudad tenía su propio gobierno, ¿sí? Vemos que el gobierno de la ciudad estaba formado por varios magistrados que lo que buscaban era organizar el orden, las obras públicas y también pues, recaudar impuestos. Ahora, ¿qué eran o quiénes eran el ejército romano? Cada soldado debía pagarse sus armas, por lo que los ricos formaban el grupo mejor prácticamente armado y mejor sofisticado. Eran los que tenían caballos porque obviamente ellos podían comprarlo. Vemos que cada hombre disponía de un par de jabalinas y de una espada. Asimismo tenían una coraza, casco, escudo. Tenían algunas armas como hondas, arcos, en fin, muy bien dotados dentro del ejército. Ahora, ¿cómo se desintegró este imperio? Vemos que a partir del siglo III el Imperio Romano se enfrentó a una serie de cambios políticos, económicos, que prácticamente dieron a una crisis política, y esto es lo que conocemos como el Bajo Imperio. El ejército trataba de mantener y defender los límites o limes que se llama en la frontera del imperio, pero esta tarea fue muy difícil. ¿Por qué? Vemos que los pueblos germánicos, a los que los romanos denominaban bárbaros, atacaron repetidamente el imperio al norte de Europa. Asimismo, podemos ver que el ejército aumentó poder. Hubieron constantes guerras que obligaron al imperio a ir tratando de dar más poder al ejército. Y obviamente el emperador se debilitó en poder. Dada esta inestabilidad de las fronteras romanas, el emperador Teodosio creyó que era más fácil defender el territorio si lo dividía, y es así como queda dividido, como se puede ver en pantalla, en el Imperio de Occidente y en el Imperio de Oriente. Ahora, estudiemos un poquito sobre la economía. ¿En qué se basaba su economía? En la agricultura, ¿sí? Vemos cómo las tierras estaban dedicadas al arado, al regadío. Además de lo que tiene que ver a la agricultura, vemos que se cultivaba mucho los cereales, la vid y el olivo. Eso es todo, jóvenes. Un excelente día.